Y digo de nuevo, buenos días, queridos hermanos y amigos, para que los que van a poner el vídeo en YouTube, pues no digan, oye, ese mal educado empieza así, sin decir buenos días, sin decir nada, cómo se hace esto. Bien, por un error técnico que ha ocurrido, pues hoy no tengo diapositivas, pero espero que esto no va a afectar a la exposición del mensaje. Por cierto, estoy empezando el mensaje a las 13:57. Luego no me digáis que estoy predicando largo, ¿vale? He escogido un título llamativo para este mensaje y le puse el título Sabiduría diabólica y sencillez divina, parte 1, porque va a haber más partes. Y el texto bíblico que he estudiado y a cual he puesto este título es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 14, los primeros 11 versículos. Aunque leeré los primeros 11 versículos, solamente me centraré en una pequeña porción del versículo 1. Y en los mensajes siguientes, no sé concretamente cuántos consecutivos, pues lo seguiré desarrollando. Marcos capítulo 14, versículos de 1 al 11. ¿Lo tenemos? Bien. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Volvamos a leer el versículo 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. El primer versículo nos da mucha información. Nos da la fecha, nos da el lugar, nos dice algo de varios personajes y qué deseo ferviente tenían estos personajes. La fecha, que es en lo que me voy a centrar durante casi todo el mensaje, es 2 días antes de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Según el texto paralelo de Mateo 26, 1 y 2, os invito por favor que lo busquéis. Mateo capítulo 26, los primeros 2 versículos.
Mateo 26, 1 y 2 dice lo siguiente. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿A qué palabras se refiere Mateo cuando dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras? Respuestas cortas, si queréis, podéis dar, no hay problema. ¿A qué momento se refiere? ¿A qué palabras se refiere Mateo cuando dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras? ¿A qué palabras se refiere? A los anteriores. El mensaje del sermón, el mensaje del monte de los olivos. La predicción que el Señor le hace a los discípulos sobre la destrucción de Jerusalén y la segunda venida del Señor, en respuesta a la pregunta que ellos han tenido. El Señor Jesucristo les había dicho anteriormente, ¿veis todas estas piedras? No quedará piedra sobre piedra para que no sea derrumbada. Y los discípulos le preguntan, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor Jesucristo les da la respuesta a esas preguntas, o a esa pregunta. Algunos comentaristas dicen que es una sola pregunta que tiene 3 partes, otros dicen que son 3 preguntas separadas, respetables las 2 opiniones, no me voy a meter ahí. Cuando termina de dar esta respuesta, el Señor le dice a los discípulos, quedan 2 días para la Pascua. O sea, esto ocurrió el mismo día martes de la semana de pasión de nuestro Señor. Muy probablemente martes por la tarde, porque ya habían ocurrido varias cosas a lo largo de ese mismo día. También en ese mismo día el Señor Jesucristo había pronunciado el discurso, el sermón más duro de todo su ministerio, de cual he predicado aquí hace unas cuantas semanas, en cual expuso los ayes sobre los escribas, fariseos y saduceos y todo el sistema religioso y político judío. También en ese mismo día, ese mismo martes, hubo la pregunta por la mañana cuando volvían de Betania a Jerusalén, hubo la pregunta de los discípulos maravillados al ver la higuera seca, Señor, mira la higuera, la que tú maldeciste, ya está seca. Y el Señor les explicó qué pasó. También ese mismo día fueron dichas las parábolas, varias parábolas del Señor Jesucristo concerniente al reino. Ese mismo día fue cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y los demás líderes religiosos, el reino será quitado de vosotros y dado a otros que traerán sus frutos a su debido tiempo. Y en ese momento, cuando todo eso se juntó, podríamos concluir que el mensaje del Señor de los ayes sobre los fariseos y los demás líderes religiosos fue la gota que derramó el vaso y los líderes religiosos, el Sanedrín completo, porque ya luego más adelante, lo más probable, el siguiente sermón, veremos que fueron todo el Sanedrín que se reunió y dijeron, hasta aquí, no más. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Pero no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Lo vemos un poquito más adelante eso. Entonces, eso ocurrió el día martes. También los estudiosos consideran que lo más probable, todas las evidencias apuntan que eso fue en el año 30 de nuestro Señor, cuando encajan las fechas con los días según el relato bíblico. Aunque nuestro calendario empieza en el año 0, supuestamente el año del nacimiento de nuestro Señor, se ha descubierto posteriormente que había un error en el cálculo, porque antiguamente los judíos calculaban los años con 360 días
al año y no 365, y cada 4 años 366. Y por eso pues se estima que más bien el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue el año 3 o el año 4 antes de Cristo, antes de nuestra era. Y por eso ese error. Pero lo que de todos los comentaristas serios que he consultado, todos coinciden que seguramente eso ocurrió en el año, el texto que estoy leyendo, que he leído, y la crucifixión de nuestro Señor, la resurrección y lo demás, ocurrieron en el año 30 de nuestro Señor. En ese año, mirándolo hacia atrás con la posición de la luna, no sé concretamente cómo se llama eso, encaja perfectamente que el día 14 de Nisan, que era el día de la Pascua, era un jueves y coincide con toda la narrativa bíblica al respecto. Pero no quiero cansaros con todos estos datos, sino más bien ir al contenido. Según el calendario judío, la fiesta de la Pascua debía ser celebrada el 14 de Nisan. El texto que he leído es el 12 de Nisan. El 14 de Nisan era la fecha cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, en recordatorio a cómo Dios, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, sacó a la nación de Israel, que se encontraba oprimida en Egipto bajo el yugo de la esclavitud, y en ese tiempo envió a Moisés para liberarlos de aquella opresión. Después de que Dios había traído sobre Egipto 9 plagas, como juicio en contra de aquella nación que se endurecía y no dejaba al pueblo de Dios salir de ahí, finalmente Él envió su 10ª y definitiva plaga, la muerte de los primogénitos. En esta 10ª plaga, el 10º juicio de Dios sobre aquella región, simplemente se manifestaba una parte de la justicia de Dios y no toda la justicia de Dios. Es decir, como todo ser humano es pecador y culpable delante de Dios, y la paga del pecado es la muerte, todos habían de morir. Pero Dios en su misericordia perdonó, por lo menos temporalmente, la vida de los demás y solamente castigó a los primogénitos con la muerte. Incluso en ese acto que a muchos le parecen muy atroz, se ve la misericordia de Dios, que no castigó con la muerte física y también eterna a todos los habitantes de esa región y de la tierra completa. Pero para su pueblo escogido, incluso su misericordia fue mucho más generosa porque les ofreció una posibilidad de salvación, una posibilidad de que su ira y su juicio pasara de largo, pasara por encima. De hecho, eso significa Pascua, pasar por encima, pasar de largo, pasar por encima. La solución que Dios les ofreció era que el día 10 de Nisan, 4 días antes de esta fiesta, cada familia tenía que tomar un cordero de 1 año, o un cabrito, es decir, un cordero o cabrito adulto, que tenía que ser sin ningún defecto, y el día 14 de Nisan por la tarde lo tenían que sacrificar. Y tenían que coger de la sangre de ese cordero y poner en los dinteles en el dintel de la puerta y en los 2 postes de la puerta, para que cuando pasara Dios y su ira y su juicio condenatorio a medianoche por ese lugar, al ver la sangre, pasaba por alto, por eso la Pascua, pasaba por alto y no entraba y traía mortandad en esa casa. La condición para que el juicio de Dios no les tocara con mortandad era que estuvieran dentro de una casa que tenía sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta. Es decir, que estuvieran bajo la protección, bajo la cobertura de la sangre del cordero. Permitidme leer el pasaje de Éxodo cuando Dios le
le dio la instrucción a Moisés de cómo debían prepararse para aquella primera Pascua. Y os invito, por favor, que busquéis conmigo en Éxodo 12, del 1 al 28. Es un pasaje largo, pero lo vamos a leer completo. Éxodo 12, del versículo 1 al 28. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo,
y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijere vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y el versículo 42 también, que dice, es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Amén. La primera celebración de la Pascua en Egipto y las veces que lo celebraron a lo largo de los siglos, probablemente sin que ellos lo sepan, porque pensaban en la Pascua que los sacaron como símbolo de la salida de Egipto, de aquel símbolo de que Dios pasó por alto y no los hirió a ellos también en Egipto. Muy probablemente ellos no supieron que eso era una imagen preciosa, aunque imperfecta, de algo mucho mayor, de algo lo que había de ocurrir con el Cordero de Dios, que había de ser sacrificado por su pueblo, para que todos aquellos que estuvieran bajo la protección de su sangre no experimentaran el juicio y la ira de Dios. No porque no tuvieran pecado, y por eso el juicio y la ira de Dios no podría caer sobre ellos, sino porque había un Cordero de Dios, adulto, sin ningún defecto, es decir, sin ningún pecado, y sobre este Cordero de Dios cayó el juicio y la ira de Jehová. El juicio y la ira de Jehová no cayó sobre su pueblo, no cayó sobre el pueblo de Israel en Egipto y no cayó sobre los redimidos a lo largo de la historia, sino que cayó sobre el Cordero de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre. Y por eso, los que están bajo la protección de su sangre no reciben la ira y el juicio de Dios, porque están bajo la protección de la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario. Esa sangre no solamente que cubre los pecados, sino que también los quita para su pueblo. Quiero aprovechar este momento y preguntarte, mi querido oyente, ¿estás tú bajo la protección de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Todos somos pecadores y merecemos que el juicio y la ira de Dios caiga sobre nosotros con toda su severidad. Todos merecemos esto. Tú y yo merecemos el castigo eterno, la muerte eterna, que es ser alejados de la presencia bondadosa de Dios y estar bajo su ira por toda la eternidad, por habernos rebelado en contra de sus mandamientos y ordenanzas, por haber vivido de espaldas a Dios, por haber pecado en cada segundo de nuestra existencia, por no vivir para su gloria, sino para nuestros deleites pecaminosos. Querido oyente, es solamente por la gracia de Dios que aún no ha caído su juicio sobre nosotros. Es solamente por la gracia de Dios que te da una oportunidad más para que te pongas bajo la cobertura de la sangre de su Hijo amado que vertió en la cruz del Calvario por pecadores como tú y como yo. Querido oyente, ¿estás tú bajo la protección de la sangre de Cristo?
Es decir, ¿confías solamente en Él para la salvación de tu alma? ¿Has confesado de Él tu estado de perdición y le has suplicado misericordia? Querido oyente, ¿estás tú bajo la protección de la sangre de Cristo? Y si no, ¿qué más esperas? Sobre los egipcios de los tiempos de Moisés cayeron 9 juicios de advertencia antes de ese último juicio que fue la muerte. Yo no puedo decirte que Dios en su misericordia te dará más advertencias todavía. Tampoco sé si esta es la última advertencia antes del juicio de la muerte, en tu caso. Querido oyente, ¿por qué has de esperar más? Cuando a la esquina puede que te espere la entrada en la eternidad. ¿Y tú aún no estás bajo la protección de la sangre del Cordero de Dios? No intento asustarte, te estoy diciendo la verdad. Muchas veces lo he dicho, que yo mismo no sé si voy a terminar de predicar este sermón. No intento asustarte, te estoy diciendo la verdad. Y no quiero ser culpable de la sangre de nadie por suavizar el mensaje del Evangelio. Y más aún todavía, no quiero yo fallarle a mi Señor que me amó y se dio como sacrificio por mí en la cruz del Calvario. Me ha dado un mensaje para transmitir, no puedo transmitir otro mensaje. Es el mensaje de la palabra de Dios. El Evangelio no es un mensaje suave, dulcecito, y es un mensaje que ofende. Es un mensaje que confronta al pecador con su estado. Hoy celebramos la mesa del Señor, donde simples elementos como el pan y el fruto de la vid nos recuerdan el cuerpo molido de nuestro amado Señor Jesucristo y su sangre vertida por el perdón de nuestros pecados. Querido hermano, me dirijo ahora a los que ya están bajo la protección de esta sangre preciosa. Querido hermano, ¿cómo está tu conciencia en este momento delante de Dios? ¿Te estás acercando y apropiando de los elementos de la Santa Cena con la conciencia limpia de pecado, con un corazón humilde, refugiado bajo la sangre de Cristo? ¿Te estás acercando y apropiando de los elementos de la Santa Cena del Señor con afecto fraternal, en amor, habiendo perdonado las faltas de tus hermanos, o aún guardas rencor en tu corazón en contra de alguno? Querido hermano, recuerda que Jehová Dios es fuego consumidor, no solamente para los impíos, sino también para los creyentes, para sus hijos. Te recuerdo que en la iglesia de Corinto, por haber tomado indignamente la Santa Cena del Señor, había muchos enfermos y no pocos dormían, es decir, habían muerto, porque el juicio de Dios había caído sobre ellos. Eso no quiere decir que perdieron su salvación, pero sí que se acercaron a tomar indignamente unos elementos tan sagrados que Dios los consumió. Querido hermano, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu actitud al acercarte y apropiarte de la Santa Cena del Señor? ¿Es un simple ritual que repites cada mes porque así lo acostumbramos en esta iglesia? ¿O te acercas con temor y temblor, consciente de que no eres digno de tomarla y que es una gracia inmerecida que se te da para recordar la sangre del Señor vertida en la cruz? Él es nuestra Pascua, nuestro Cordero. Hemos comido su carne y hemos bebido su sangre. Por supuesto, no literalmente, porque lo que comemos y bebemos no son elementos que se transforman milagrosamente en la sangre y el cuerpo del Señor de forma literal, como dicen los católicos. Pero sí son elementos sagrados por lo que significan. Querido hermano, ¿eres consciente que estás tomando la carne y la sangre del Hijo de Dios hecho hombre?
No te estoy hablando de que tienes que entrar en una especie de trance espiritual por medio de la meditación profunda, visualizando la cruz con una música de fondo en tonos menores para que te sensibilice hasta emocionarte y soltar un par de lágrimas y así creer que te estás acercando en arrepentimiento. No, no te estoy hablando ni de trances, ni de dimensiones espirituales, ni te estoy hablando de emocionalismo. No hablo de nada de esto. Te estoy preguntando si realmente tú te acercas convencido de tu estado pecaminoso e indigno. Te pregunto si realmente tú te has arrepentido de tus pecados y vives una vida de arrepentimiento. Te pregunto si realmente crees en el Señor Jesucristo como el único Salvador y Señor de tu vida. Te pregunto si realmente tú te esfuerzas por vivir para la gloria de Dios. Te pregunto si realmente tú te esfuerzas y te entregas al servicio del Señor sirviendo a su iglesia, la iglesia local en la que Dios te colocó. Te pregunto si realmente tú vives en comunión, en armonía, en paz y amor con el cuerpo local de Cristo. Te pregunto si puedes saludar a tu hermano y mirarle a los ojos con gozo, porque Dios tuvo misericordia tanto de ti como de él, y os salvó tanto a ti como a él. Y ahora hay gozo y paz y amor en la comunión fraternal. ¿Es así como te acercas a la cena del Señor? Hoy es nuestro 14 de Nisan evangélico, si me permitís la expresión. Hoy es el día que celebramos nuestra Pascua a nuestro Señor Jesucristo por medio de estos símbolos. El Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros. ¿Cómo celebras esta Pascua? ¿Cómo celebramos esta cena del Señor? ¿Hay rencor? ¿Hay odio o amargura en tu corazón contra tu hermano, contra tu esposo o contra tu esposa, contra tu padre o tu hijo o tu compañero? Aprovecha este momento para humillar tu corazón y quebrantarte delante de Dios. Y confiésate delante de Dios. Renuncia a este orgullo y odio y amargura y haz realmente la paz con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo, con tu padre y con tu hijo. Y pide perdón a Dios y pide perdón a ellos. No diplomáticamente para cumplir el protocolo evangélico, sino con verdad y sencillez de corazón para la gloria de Dios, quien te ha perdonado infinitamente más de lo que tú crees que tienes que perdonar a tu hermano. Hermanos, creo que este es el mensaje más aplicativo, más práctico, más lleno de exhortación que he traído delante de vosotros desde que estoy predicando aquí. No ha sido mi propósito, no he buscado esto, simplemente me dispuse a estudiar y profundizar la palabra de Dios, le pedí dirección al Señor y al redactar el mensaje de alguna forma que no entiendo, el Señor guió mi línea de pensamiento para redactarlo de esta forma. Y tranquilos, no me he vuelto pentecostal, ni neopentecostal, ni carismático. Sigo siendo bautista reformado. Lo firmo si es necesario. Pero hermanos, en verdad, ¿no os dais cuenta aún que Dios nos está transmitiendo algo desde hace meses y años? Es decir, que volvamos a los principios bíblicos básicos y con sencillez de corazón volvamos a afianzar la base de nuestra fe en la palabra de Dios tal como Él nos la dejó y no según interpretación cultural y humana. Hermanos, no temáis a revisar lo que creéis y practicáis. Temed más bien de no fallarle al que nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Un dicho popular dice, corregir es de sabios. Sed sabios y corregid lo que el Espíritu de Dios os redarguye. Revisad cualquiera de los mensajes de los últimos meses y años, indiferentemente de si predico yo o el pastor o Julián o algún hermano invitado. Todos vamos en la misma dirección. Volver a la cruz,
volver a la senda antigua, volver al primer amor, volver a los principios bíblicos, volver y edificar sobre la fundación de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo, volver al cristianismo bíblico, no al cristianismo moderno y cultural. Hagan ese ejercicio. Entren en la página de YouTube de nuestra iglesia, en el canal, y agarren cualquier mensaje y escúchenlo, y vais a ver que esa es la enseñanza. Volviendo a nuestro texto, 2 días después era la Pascua. Y algo ocurrió en ese día martes por la tarde. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. En los textos paralelos nos hablan de que los líderes, los escribas, los sacerdotes se reunieron con los fariseos. De hecho, el Sanedrín completo, todos los representantes religiosos y políticos de la nación se reunieron con complot para decidir matar a Jesús por engaño, pero dijeron no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. En esas fechas santas, ¿cuál debería ser la preocupación de esos sacerdotes? Ese mismo día era 12 de Nisán. 2 días antes habían apartado el cordero y 2 días después tenían que haberlo sacrificado en memoria a que Dios tuvo misericordia de ellos y los sacó de Egipto. ¿Cuál debería ser la preocupación de los líderes religiosos, especialmente en esos días? Celebrar la Pascua dignamente, ¿no? ¿Y qué están haciendo ellos? Con engaño, con odio, hacen un complot contra Jesús, cómo matarlo. ¿Hay alguna escena más absurda, más malvada, más pecaminosa e irracional? Los que tenían la palabra de Dios en sus manos, porque ellos eran los líderes religiosos, los que estudiaban la palabra de Dios y la explicaban al pueblo, los que tenían la palabra de Dios en sus manos, como tú y como yo, no eran capaces de ver la verdad de Dios porque su orgullo y su dureza de corazón los había cegado. Fueron astutos y sabios en cómo complotar contra Jesús. No entraré demasiado en este punto porque esto, primero Dios, lo veremos la siguiente semana, si el Señor nos lo permite, pero un poquito sí lo voy a tocar por encima. En el discipulado bíblico que estamos dando los domingos a las 10:30, estudiamos ahora los atributos de Dios, que se dividen en 2 categorías, comunicables e incomunicables. Los atributos de Dios incomunicables son aquellas cualidades y perfecciones de Dios que le pertenecen sola y exclusivamente al ser de Dios, como por ejemplo su infinitud, su perfección, su eternidad, su inmutabilidad, aseidad, omnipresencia, etc. En cambio, los atributos comunicables de Dios son aquellas cualidades o perfecciones suyas que Él en su bondad quiso transmitir o comunicar al ser humano en general y a sus hijos en especial, como por ejemplo su amor, su bondad, paciencia, santidad, sabiduría, conocimiento, justicia, etc. Esta segunda categoría de atributos, los atributos comunicables, Dios los transmite, los comunica a sus hijos especialmente, pero también a todos los seres humanos en general, por su gracia común.
Por esto dice la Biblia que somos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos creados a su imagen y semejanza en un sentido físico, porque Dios no tiene un cuerpo físico. No es un cuerpo o materia, sino espíritu. Somos creados a imagen y semejanza de Dios en un sentido espiritual y moral, porque llevamos impregnados en nuestro ser por Dios, en nuestra conciencia, tenemos impregnadas la imagen de Dios en sus atributos comunicables. Y la sabiduría es un atributo comunicable de Dios. Un atributo que Él lo comunica al ser humano en general, aunque de forma mucho más especial, mucho más desarrollada a sus hijos. Dios ha comunicado su sabiduría a todo ser humano en general, también a los impíos. Lo explico. No me refiero a la sabiduría cristiana, a la sabiduría de discernir las cosas de Dios, los misterios de Dios, la bondad de Dios, sino en un concepto general de sabiduría. Estos últimos, los impíos, aunque inconsciente, muchos de ellos utilizan la sabiduría que Dios les ha dado para los avances tecnológicos, médicos, etc., para servir a la creación de Dios en general, aunque con una motivación la mayoría de las veces egoísta. Otros, como los líderes religiosos de nuestro texto, usaron esa sabiduría no para servir a la sociedad y al pueblo, sino para maquinar para la destrucción para matar a un inocente, al único ser inocente que ha pisado la faz de la tierra. Usaron esa sabiduría, pero como dice mi título del texto, fue una sabiduría diabólica. Fue una astucia diabólica. Usaron los medios que Dios les dio, en lugar de bendecir al pueblo, lo usaron para pecar y de una forma, no me encuentro la palabra por definir la magnitud de la pecaminosidad de este acto. Querido amigo y hermano, como última aplicación y al mismo tiempo conclusión de este mensaje, me dirijo a los dos grupos con esa última exhortación y conclusión de este mensaje. ¿Cómo usas tú la sabiduría que Dios te ha comunicado? ¿La usas astutamente para ocultar tu pecado y justificarte? ¿La usas astutamente para esquivar el llamado al arrepentimiento? No, yo ya me arrepentí hace 50 años. Pero si tú hace 50 años ni habías nacido. Bueno, hace 49. Pero si hace 49 apenas aprendías a tomar del biberón. Usas la sabiduría de Dios para ocultar la verdad y engañar a tu prójimo, a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu hijo, a tu jefe o a tu empleado. ¿Cómo usas la sabiduría que Dios te ha dado? ¿Por qué no más bien usas esta sabiduría para humillarte y confesar tu pecado y abandonarlo? ¿Por qué no más bien usas esta sabiduría para servir a Dios, sirviendo a tu hermano y a tu prójimo? ¿Por qué no más bien usas esta sabiduría para acercarte a la mesa del Señor dignamente, con temor de Dios y reverencia, confesando así que solamente por los méritos y la misericordia del Cordero de Dios te puedes acercar a Él, y que solamente por medio del Cordero de Dios que derrumbó el muro de la separación entre los hombres, no solamente el muro que nos separaba de Dios, sino aquel muro que nos separaba uno de los otros, e hizo de los dos uno. Como lo vimos en el estudio bíblico de jueves. ¿Por qué no usas esta sabiduría de Dios más bien para estar en comunión y en paz con tus hermanos? Aunque por momentos han fallado contra ti y tú también has fallado contra ellos. ¿Por qué no más bien lo usas así? Que el Señor tenga misericordia de nosotros,
de cada uno en parte, y que así nos ayude. Amén.